Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? ¡Ay! ¡Ay! Es que los quiero mucho, se los quiero recordar, se las recuerdo con cariño, es que les quiero mucho. ¡Ay! Miren nada más, mi corazón para ustedes. Así es, chicos, y bueno, pues ya saben, aquí tenemos la forma de contactarnos. Para dos cosas, para tres, para cuatro, para cinco, para las que quieran. Chicos, finalmente nos vamos a conectar con y contactar para que tengamos la posibilidad de que les tengamos para ustedes las coronas de su sueño, las réplicas de las coronas de Grand Slam, la calidad indiscutible de Coronas de la Belleza. Aquí está la orden, así es de que ya saben. Preferentemente estamos teniendo mucho pedido, mucha entrega en México y bueno, de pronto por los costos de envío se encarece un tanto el enviarles una sola corona. ¿Qué les ha recomendado? Oiga, pues júntense a varios fanáticos. Ay, vamos a comprarle a Coquito una corona chandelier, una de mis universos, una de la tradicional, la de ahorita, la que está, una de mis mundos, en fin, lo que sea. Y así sí les costea porque se hacen de piezas únicas y maravillosas y además ya no es tanto el costo del envío. Bueno, chicos, por un lado y por el otro, las sesiones de potencialización en expresión verbal que son maravillosas para todos ustedes. Así es de que ya saben, reinas, reyes, misters, todo mundo, estamos para servirles. Y quienes no estén en el mundo de los certámenes de belleza, saben también que de pronto se ocupa para la escuela, para las exposiciones laborales y para muchas cosas más. Y bueno, chicos, pues ya esté por acá, si entrando como están llegando, dejando su like, suscribiéndose quienes aún no lo han hecho, y me doy el gusto y el placer de tener aquí ante nosotros a Miss Universe Durango. Aquí está Valeria Cuevas, Miss Universo de esa entidad mexicana. Bienvenida, hermosísima. Gracias, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Qué privilegio el poder ser entrevistada por ti. Ay, no, gracias, el privilegio es para mí, porque esta plataforma está resultando ser la del Miss Universe México, muy interesante, la segunda edición, y tú eres parte de ella. Así es, muy emocionada por representar la tierra de los alacranes y la cinematografía. La verdad es que estoy muy emocionada, es un sueño hecho realidad y pues bueno, muy lista para la entrevista. ¿Eres oriunda de Durango? Así es, soy de Durango, Durango, soy nacida en la tierra de los alacranes. Sí, fíjate que por ahí a Ricardo Cárdenas, un amigo que tengo que ha estado ocupando el cargo de director de la cultura en el estado y ahora le gusta mucho hacer cine, teatro, tantas cosas, de pronto me invita y no conozco Durango, me dice, deberías de venir porque acá todo es hermoso y es la meca del cine en México. Así es, Durango es precioso. La verdad es que muchos actores reconocidos han venido a Durango y se han quedado impresionados por el paisaje que se presenta aquí. Entonces, pues te invito, ¿qué te parece si después vienes? Claro, me va a encantar conocerte, conocer tu tierra y disfrutar de todo lo que nos ofrece Durango. Pero queremos saber qué nos ofrece la candidata oficial de Durango en el Miss Universe México edición 2025. Pero por otro lado, también que nos cuentes de entrada, ¿quién es Valeria? ¿Qué tiene como pilar familiar? ¿Quiénes integran a tu familia? Bueno, en realidad ahorita mi familia es mis hermanas, tengo dos, todas somos mujeres y mi mamá. Mira. Y también tengo dos perritas, una se llama Mariana, la otra se llama Emiliana, son Boston Terrier, pero son como nuestras bebés. Qué lindas, y son cómplices, y luego son celosas, y luego cuidan con mucho fervor la casa, en fin. Sí, la verdad es que son las bebés de la casa, las queremos muchísimo y son una bendición realmente, nos han ayudado muchísimo en cuestión de lo emocional. Yo creo que no hay nada más bonito que tener ese apapacho de algún animal, ¿no? Sí, 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 yo tengo a mi confi, que ya son cenizas, me acompañó toda su vida, 14 años y medio, y ya hace ya 11 años falleció, pero te quedas con los recuerdos para siempre. Y si ocurre con los animalitos, qué bonito que también ocurra
con nuestras propias experiencias de vida y con las personas que nos tocan en la familia y en nuestro grupo de amigos. Así es, y la verdad es que para estos momentos son indispensables, o sea, no puede faltar tu red de apoyo, principalmente que sea parte de tu familia tus amigos, ¿no? Entonces, pues estoy bien emocionada. Déjame ¿Qué edad contar. tienes, Valeria? ¿Qué edad tienes? ¿Cuánto mides? Platícanos quién eres profesionalmente, en fin. Mira, yo soy Valeria Cuevas, mi nombre real es Laura Valeria Antuna Cuevas, tengo la edad de 22 años, soy actualmente conductora de la sección del clima en una plataforma muy importante dentro de mi estado que se llama Canal 10, también soy locutora en Más Pop FM 95.7 y, ¡Ay! y también soy sobrecargo de aviación, soy azafata de vuelo, en estos momentos no me encuentro En ejerciendo. activo. Ujú. Ejerciendo mi carrera, porque me decidí dar un descanso por obvias razones, pero yo me considero una mujer muy feliz, amorosa, exitosa y muy segura, también muy poderosa interiormente. Y has estado ya, mira qué belleza, en otras plataformas de los certámenes. Así es, fíjate que bien raro porque yo desde kinder he estado en certámenes de belleza. O sea, yo Ah, competí en las reinas del kinder, en la reina de la primaria, de la secundaria. Hubo en un momento en el que dije, tengo que escalar, ¿no? Tengo que tener más visión si me gusta este tema. Entonces, empecé por certámenes como Miss Petit, gané, después me fui al nacional, quedé en segundo lugar. Para hacer mi primer certamen, pues no se me hizo mal. ¿Fue en Después, el Teen Universe? no, Miss Petit, Ah, así es el certamen, Miss Petit. Petit. Después ¿Cuánto mides? ¿Eres bajita? mido 1,70. ¿Se te Ah, hace? pues tan bajita no, no. No, no tanto. Y la verdad es que tengo mis piernas muy largas. Están. Ay, qué maravilla. Y pues conforme iba avanzando, yo quería subir de escalón, entonces ya no era solamente representar a mi municipio, era mi estado, y si ya representé mi estado, buscaba la oportunidad de representar pues a mi país, ¿no? En pandemia gané una corona nacional como Miss Perla México, pero llegó pandemia, no me pude ir a representar a mi país. Después paso a la plataforma de Miss México como Miss Durango en el año 2021, pero 21. como hubo pandemia, también se retrasó mucho el nacional y ya dije, en el 2024 voy a descansar. Mi red de apoyo, mi equipo estaba muy cansado, Ujú, ujú. estaba muy cansada toda la vida en los certámenes de belleza y dije, bueno, voy a buscar otras alternativas, voy a estar en el trabajo muy enfocada y de la nada me llega un mensaje y una llamada. Y yo, ¿qué? Pues Pero a ver, anduvieron viendo candidatas, tú habías mandado algo, ¿cómo se da ese contacto, pues sí, ese match? la verdad es que anteriormente, como te comentaba, yo había estado en una plataforma también importante, no tanto como Sí, importante, y resulta que mi coordinador anterior me manda la imagen del casting virtual. Y yo, ajá, wow, que, o sea, estaría muy padre, pero no creo que sea, creo que ajá. no veo la posibilidad en estos momentos, tengo 22 años, estoy enfocada en otra cosa. Pues resulta y resalta que me dice de que, ¿sabes qué? Deberías de mandarme tus fotos y tu edad y todo eso, como que me motivó a mandar mis fotos. Me apoyó muchísimo, la verdad, en guiarme, porque anteriormente yo ya había preguntado cómo se llevaba a cabo. En Durango no hay tanta cultura de certámenes, entonces como que no sabía con quién guiarme realmente. Sí, Y él fue el que me estuvo guiando. Ya después me hablan y me dicen de que te queremos ver en persona y es donde llego a las oficinas. La verdad es que yo llegué y yo dije, bueno, vamos a ver, no creo, pero vamos a ver cómo está el panorama. Dije, a lo mejor a los 28 años, a los 27, a los 25 me lanzo a arriesgarme esta oportunidad. Y dije, voy a ver, la verdad es que me sentí súper cómoda. El director nacional me hizo una entrevista y la verdad es que desde el primer momento me sentí mucho en confianza. Es como si estuviera hablando con un amigo y mi hermana me acompañó y me dijo, es que sí, sí te van a aceptar. Y yo dije, no, que va, ahorita no es momento. Ahorita no es momento, no creo, mira, vamos a ver, nos pero preparamos. mira, como quiera no dejaste de ir, le invertiste en el avión y todo para ir a la Ciudad de México, Sí, o sea, claro, ibas, la esperanza estaba ahí. sí, claro, es que la verdad es que siempre fue mi sueño pisar esta plataforma. Sí, Siempre había buscado estar en esta plataforma,
pero realmente no pensé que iba a ser a esta edad, en este año, no me pasaba por la cabeza. Ujú. Entonces mi hermana me decía, como es que sí te van a aceptar, y yo le decía que no, tranquila, no pasa nada. Pero bueno, ahora estamos aquí, la verdad es que estoy muy orgullosa, muy feliz, muy entusiasmada. No tengo palabras para explicarte cómo me siento. La verdad es que estoy de más de emocionada. Oye, Valeria, pues es que la mujer propone y el universo dispone. Y esto conspiró. Ahí está Emiliana. Totalmente, sí. Mira qué hermosa, de veras que es una cosa divina, la amé. Por eso incluí la fotografía ahí. Oye, de Catrina acá. Tienes cualidades de modelo y de reina de belleza muy versátiles, eso me gusta. Así es, sí, no hay que buscar oportunidades por todos lados. Aparte, me gusta hacer y estar a la disposición, ¿no? O sea, de nuevos cambios, de nuevos looks. Por ejemplo, la verdad es que te tengo que confesar que yo soy muy china, pero Estoy viendo. nunca me había atrevido a dar a conocer mi cabello realmente como soy. Y la Organización Nacional me impulsó muchísimo y realmente me quedé pensando, bueno, creo que es una buena oportunidad, no solamente para representar a los duranguenses, a la belleza duranguense, sino que también es buena oportunidad para dar a conocer la esencia de Valeria Cuevas, ¿no? Ujú. Dije, voy a ser totalmente transparente y ahora estoy arriesgándome con este look O que sea, me te ve encanta. muy lindo, ¿eh? Te voy a decir algo, como tienes un rostro afilado y largo, esto te ayuda y te da volumen, ¿eh? Le da como así como cuerpo a mí al revés. Como soy de cabecita redondita y todo, pues necesito todo lo vertical que posible y la chandelier, pues me vino como anillo al dedo, como Y, corona en la cabeza. literal. Sí, ahora tú tienes el cabello chino y a mí está en chino que me salga cabello, fíjate. Tenemos, al- tenemos algunas cosas que nos identifican aunque sea en modo inverso. Oye, bueno, ¿y cuándo te dan la noticia de que eres Miss Universe Durán? Pues la verdad es que voy a Ciudad de México y fue a los días. O sea, yo la verdad le pregunté a George de cuándo voy a saber y me dijo, hoy mismo o mañana mismo te damos a conocer si eres Miss Universo Durango o no. Y ¿Fuiste yo, a finales de enero? ¿Fuiste a finales de enero? sí, pero yo dije, ay, no me van a hablar. O sea, ya cuando te dicen de que, ay, nosotros te hablamos, dije, no. Gracias por participar. Sí, o sea, literal sentí que me dijo eso, entonces dije, no. Y mi hermana, te lo juro, mi hermana empezó a llorar y me dijo, es que vas a quedar, es que vas a quedar, porque ella más que nadie sabe que siempre fue mi sueño, ¿no? Y me dice, es que vas a quedar, y yo, no creo, ya nos fuimos a Ciudad de México, conocimos, comimos y todo, y llego a Durango y me dicen de que, hola, bienvenida al universo, y yo, ¿qué? Hello Universe. Hello, universe, tal cual. Oye, Valeria, pero a ver, ya desde que agarras tu maleta cuando fuiste a ver a George por primera vez, ya desde que agarras tu maleta, vas con tu hermana, se suben al avión y todo, ya hay mariposas en el estómago, Fíjate que yo no sentí mariposas en el estómago, o sea, como que yo estaba como que guajolotes, ¿no? sí, yo estaba como de, todo puede pasar, o sea, pero tú vas convencida a que vas a conocer la plataforma, a darte la oportunidad a ver el panorama cómo está. Entonces no sentía como tal nervios y aparte, en algún momento de mi vida me dijeron, pon los pies sobre la tierra, entonces como que dije, a ver, pon los pies sobre la tierra, puede pasar muchas cosas, actividades, pero realmente muy mala frase, ¿estás de acuerdo? Porque siempre Ajá, hay que impulsarnos a volar. O sea, ayúdame a volar, no me dejes. sí. Entonces, como que yo me quedé con esa frase en ese momento, ahora lo veo y digo, wow, qué aprendizaje, pero me arriesgué, lo hice y pues feliz de que ahora soy la representante de los duranguenses. Fíjate que pasa algo muy curioso. Mi esposo, que es maestro Reiki, hace todas esas cosas de la energía, es corredor de barras, Me muchas cosas que desconozco. encanta ese tema. Soy Le encanta. Ahorita se acaba de ir a tomar eh, no sé cómo le llamó, una actualización de las barras y todo. Ya me estuvo haciendo el otro día. Le dije, adelante, conmigo experimenta en todo lo que quieras. Me puse mi negligé y me dijo, no, esto no es de negligé. Ah, entonces, bueno, dije, vamos a experimentar entonces lo que quieras a nivel energético. Y resulta que me dice, ¿sabes qué pasa? Que decretamos o manifestamos las cosas al entorno, a nuestro exterior, de manera equivocada. Yo a ti, Cuquita, te voy a quitar cosas. Tú siempre dices, ay, ojalá que no me pase esto. Ojalá que no. No, debes de decir, ojalá ocurra esto. oh, ya. Dale el enfoque a lo que sí quieres. No te centres en lo que no quieres. Ay, ojalá que no me vayan a salir con que de tal cosa. No, ojalá que ocurra lo que quieres que ocurra.
Ah, muy bien. Y entonces, he aprendido y he tenido estos pequeños cambios. Por ejemplo, hace poco me hice de equipo de computación, bueno, hace un año ya, de equipo de Ajá, computación y saqué cuentas y dije, Dios mío, entre una notebook, entre una de escritorio, todo Mac y esto y lo, hoy es una cantidad importante. Me dijo, pero a ver, ¿qué es más importante, el dinero que vas a sacar de la cuenta o lo que te va a dar el beneficio de lo que vas a comprar? No, pues es que sí lo necesito para el trabajo de acá, del canal, de dar de todo. Piensa entonces, no, ay, qué lástima, tuve que sacar de mis cuentas tanto dinero. No, es voy a recibir tal beneficio. No pienses en lo que das, sino en lo que recibes. Ah, exacto. bueno. Entonces, todos esos cambios, Valeria, ayudan a que uno atraiga las cosas que realmente en positivo deseamos. Yo creo que principalmente es el desapego, ¿no? O sea, yo me desapegué por completo de mi sueño de ser Miss Universo. Obviamente trabajé, hay que ser congruentes, hay que sí tener la fe de que Dios está conspirando a nuestro favor. Hay que ser conscientes de que somos poderosos interiormente, pero yo creo que también hay que ser congruentes en la tierra. Y también es muy importante algo que acabas de decir, que es lo del desapego. Las emociones son muy importantes al momento de tu manifestación. Entonces, yo creo que en ese momento lo dejé pasar y creo que fue como me ayudó a que se concretara, ¿no? A que me Sí, hablara. Y la verdad es que vamos aprendiendo de la técnica de manifestación. La verdad es que soy amante de ese tipo de temas porque, bueno, he tenido un proceso de vida un poco complejo y creo que me han ayudado a balancear todo esto, a ver que en la vida realmente siempre va a haber luz y sombra y que no hay nada mejor que integrarlo, ¿no? Entonces, ¿cuál consideras que es la cosa más amarga que has pasado, pero que más te ha hecho poderosa en esta vida? yo creo que una de las cosas que más poderosas me ha hecho definitivamente fue la situación tan compleja que yo viví en mi casa. Es la primera vez que hablo referente a esto, pero ¿Estás lista para platicarlo o lo omitimos? estoy preparadísima. Eh, el mayor maestro de vida que he tenido es mi papá. Yo viví en una casa donde hubo violencia intrafamiliar, vi violencia de género, de parte de mi papá. Y pues bueno, por eso lo considero un maestro tan grande de vida porque me ha enseñado muchísimas cosas. Lo respeto, lo honro y lo admiro a pesar de que tuvimos momentos muy desagradables y en algún momento claro que llegué a sentir muchísimo rencor, muchísima tristeza y demás por todo lo que le hacía a mi mamá, ¿no? Porque realmente toda esa mala energía pues era en torno a mi mamá principalmente y creo que en la edad de cuando tú estás chiquito, que se considera que a partir de que tú estás en la panza hasta los 8 años es cuando vas manejando las creencias y los patrones, ¿no? Entonces, en esa edad me tocó vivir eso y creo que me fortaleció muchísimo. Y también quiero aprovechar, pues, para, si me está viendo mi mamá, admirarla, también la admiro, es la mujer que más admiro, veo cómo es una guerrera, cómo tiene tanta resiliencia y cómo tiene esa fortaleza que la verdad es que me ha integrado. Entonces, a los dos los amo, los valoro, los admiro y los honro sobre todo y me siento muy orgullosa de ser su hija, pero una realidad es que sí, fue un momento demasiado, demasiado amargo, un momento que ahora agradezco haberlo vivido por toda esa fortaleza y todo eso que me dejó de enseñanzas y aprendizajes. Creo, Valeria, que a todo mundo nos toca una situación así, y no exactamente, sino circunstancias adversas en la vida. Me pasaba que yo decía, ¿por qué nací con esta familia que me ha hecho pasar esto y aquello? ¿Y por qué en vez de que hagan las cosas como yo creo que me hubiese sido más práctico para crecer? ¿Y por qué? Y vas viendo, pero con el paso de los años me di cuenta que no nací en esta familia por casualidad, que nací porque era lo que mi alma, viviendo esta experiencia corporal, necesitaba para crecer. ¿Por qué otras almas nacieron en Uganda con circunstancias más duras, más difíciles desde Y otra óptica? ¿Por qué de pronto otros han nacido con situaciones más privilegiadas de acuerdo a lo que yo considero y por qué yo nací aquí? Entonces, cuando ya analizo mi relación con el padre, con la madre, con los hermanos, con todas las personas que han estado formando parte de mi vida, digo, es que son, como tú bien dijiste, maestros. Y a veces las lecciones son amargas, pero a veces son con amor y el balance pues nos ayuda a entender y a crecer de la mejor manera. Así que ya no me cuestiono el para qué, el por qué, sino el para qué. sí, claro. Sí, a todo hay que sacarle aprendizajes. La verdad es que yo me siento muy Sí, privilegiada
privilegiada, a pesar de que tuve momentos amargos en la niñez, muy privilegiada de haber nacido y de haber coincidido en esta vida con mi mamá, con mis hermanas, con mi papá, incluso con Emiliana y con Mariana, que son mis perritas. Entonces yo me siento muy bendecida. Realmente no lo doy a conocer para como quedar como víctima. Realmente no soy una víctima, soy también una maestra de vida que viene a aprender, y para mí un privilegio haber coincidido con las almas en este plano terrenal de tanto de mi mamá como de mi papá, ¿no? Ay, sí. Y tus hermanas que también juegan Mis, parte son, importante. son mi todo, mis hermanas, son mi todo, o sea, yo me desvivo por ellas, yo me siento como su mamá chiquita, porque mis hermanas son mi todo. Realmente yo creo que lo que hago es por ellas y para ellas. Yo busco el éxito no solamente para mí, sino también para todas aquellas personas que han confiado en mí. Y claro que, por supuesto, mis hermanas han hecho sacrificios y han hecho de todo para que Valeria Cuevas cumpla sus sueños. También grandes maestras de vida, pero ellas son Sí. más como mis niñas chiquitas. Te dan tus dosis de esperanza y de sororidad, que es Y importantísimo. sí, 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 siempre están presentes, siempre están al pendiente, y también ya las traigo chambeando con el tema del Miss Universo. Ah, de veras, también les ves las cualidades para que ellas estén en algunas otras generaciones. Sí, claro, yo ya lo decreté, y sanando todo mi árbol genealógico, estoy dispuesta a dejar el apellido Cuevas muy en grande, este, y claro que quiero y que siga la generación de reinas, ¿no? Entonces yo las estoy motivando, algunas no quieren, pues están en la prepa y en la universidad. Claro, ya se verá más adelante. Y ya se verá más adelante, pero yo confío, yo quiero. Ha habido muchas Miss Universo que han comentado, es que este tema de los certámenes no lo tenían como proyecto de vida. Y así como algunas lo tienen desde niñas, otras no, y cuando te toca y cuando está en tu camino, pues hay que afrontarlo y Sí, disfrutarlo, porque se disfruta. sí, sí, claro. Ay, sí, de verdad, pues yo espero que sí, también se respeta el proceso de vida de cada quien. Así es. No voy a jalar a nadie a un lugar que no es de su agrado, pero estaría genial, genial, genial. Y si no, pues para mis hijas ya en un futuro. Me ha tocado que tengo amistades que digo, ay, qué bella, qué bellos son y no les interesa el modelaje. Y de pronto tengo amigas y amigos que no son tan bellos dentro del esquema que tenemos bosquejado y andan de modelos y todo. Y la actitud mueve montañas. Y he conseguido ver que hay amistades que no les veía futuro como modelos o como misters o misses y que han triunfado en ese departamento, en esa área. Y digo, no cabe duda que la voluntad hace que lo logremos todo con estrategia, con preparación, siempre les digo, en esta vida hay que disimular lo que no es tan óptimo y potencializar y mostrar lo que realmente nos puede sumar. Es estrategia. Claro, antes de ver hay que parecer. Es una Ah, frase, exacto. es una frase que a mí, mira, yo la traigo aquí. A ver, ¿quieres ser Para Miss? ser hay que parecer. Antes de ser hay que parecer. ¿Quieres ser Miss Universo? Sea congruente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa y con lo que siente. Mm, Siempre me repito eso, a veces soy muy exigente, pero creo que lo estoy logrando, y es por eso que se han manifestado también mis sueños. Pero sí, hay que respetar cada proceso de vida, cada quien tiene diferentes momentos. De repente, como tú lo dices, ves a personas con potencial y están enfocados en otro ámbito de su otra vida, cosa. y de repente ves a personas que no están dentro del esquema de la belleza, y dices, wow, le está yendo súper bien. Claro, Está padrísimo, la verdad es que yo creo que también te motivan de alguna u otra manera, y yo creo que tu destino no te define. Entonces, claro. lo que tú quieras se puede conceder. He bromeado con amigas y amigos que son muy bellos físicamente y les digo, oye, ¿no te interesa la cantada, la actuada, la modelada, los certámenes de belleza? Ay, no, ¿para qué? Yo soy doctor y me encanta, contadora. Ay, pues debiste haber nacido mejor fea o feo, pues qué necesidad. ¿Verdad? ¿Qué necesidad? Porque pues para qué toda la escenografía ni nada. Pero pues resulta que me dijo una amiga que es oncóloga, me dijo, tú no sabes a los niños les parezco que de pronto soy como una hada madrina, porque pues es bella, es como una hada madrina, dice, y no sabes cómo les ayudo para los niños que están en oncología, para inspirar, y juego a que soy la princesa, y les digo y los motivo y los ayudo a salir adelante. Y dices, o sea, la belleza tiene por qué estar ahí. Y Sí, sobre todo la belleza de la chica que ha canalizado lo que tiene para el bienestar de sus pacientes. sí, eso está padrísimo, eso es de admirarse totalmente. Sí. Sí, me dijo así tranquilamente, Cookies, no te enloquezcas.
nací con cierta apariencia bella, pues porque yo la aplico para jugar a la princesa de Disney con mis niñitos con cáncer. Yo Dices, creo que está genial utilizar tu belleza con un propósito, ¿no? Y el "Ujú, sanar y dar a conocer y ser vocera de personas, de almas, yo creo que es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Entonces, sí". utilizar también tu belleza con un propósito, el cual te aporte tanto a ti como le aportes a alguien más, es poderoso también. Hace como, ¿cuándo fue? Hace como 5 años, sí, más o menos 6. Resulta que me empezaron ya a diagnosticar, bueno, ya me diagnosticaron a partir de ahí mis ataques de ansiedad. Te Ok. dan por lo que sea, o sea, y es muy común, pero nunca tenía muchos años de padecerlo y no me lo habían detectado. La cuestión es que hay una anécdota muy linda. Me dieron todos los síntomas de que me estaba dando un infarto. Entonces yo me despierto, ay, como taquicardia, como que no respiro, como que se me está entumeciendo el brazo izquierdo y me espanto. En ese tiempo mi carro estaba en el taller y me había prestado su auto una amiga y me llama por una doctora y me dice, ¿me podrías traer el auto al carro, a la casa porque lo vamos a ocupar, pero en la tarde te lo vuelvo a llevar? Y le digo, sí, cómo no, pero quiero quedando un infarto. Ay, ¿cómo crees? Quieres que vaya por ti, pero no tengo el carro, por eso te estoy pidiendo el que te prestamos. No, 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 ahí voy. Dije, Dios de mi vida, ahí voy en el carro, me voy a matar en el camino, porque pues, que me voy a morir y qué va a pasar. Iba con miedo y llego, y yo me estaba dando un infarto. Y llego y me ve y me dice, por favor, siéntate en la sala, vamos a platicar si te veo mal, a ver qué está pasando. Fui empeorando conforme avanzaba nuestra plática, pero yo sabía que me estaba sacando plática para observarme y me estaba viendo y me decía, no, sí, sí, estás mal, vámonos al hospital, ahí vamos, en el carro me lleva al hospital, me interna, me quitan la blusa, me ponen todos los chupones que te ponen para checar y que vamos a sacar sangre para checar las enzimas cardíacas y todo el recuento, yo muy espantada, la verdad, y total que ya pasa una hora y media, llegaron mis hermanos, llegaron todo el mundo, y bueno, al Wender en el hospital, y ahí estoy, y me dice, y aparece de repente un ángel, era una chica rubia de cabello rizado, llenita, y y llegamos, total, y me dice, mire, gracias a Dios su problema no es cardíaco. No se vaya a ofender, ni le estoy diciendo que está loca, pero necesita tratamiento psiquiátrico, Ok. porque lo que usted tiene son ataques de ansiedad severos. Mm. Pues ya me tranquilicé y me dice, le digo, pues para mí, me estuvo platicando cosas muy lindas, me tranquilizó y le digo, es que tú eres un ángel, porque me parecía un ángel. Era una chica rubia, de ojos muy claros, cabello rizado, como esos ángeles, pues del Renacimiento, así, y le digo, pareces un ángel, pero llenita, y me dice, pero a un ángel así, gordita, llenita, bueno, le digo, porque para volar tiene las alas más fuertes, entienden. La vida te está dando en un cuerpo voluptuoso para que tus alas sean más fuertes. Ay, qué bonitas cosas me dice. Ya nos hicimos muy amiguis y todo, Ay, qué y padre. rescaté de esa experiencia tan negativa, entre comillas, rescaté una experiencia que me enriqueció espiritualmente mucho. Entonces la vida así es. Ustedes, tu hermana y tus hermanas y tú, seguramente en los momentos de la violencia que se vive en casa, se veían con temor y hoy la casa es un lugar de mujeres poderosas. Claro, 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 definitivamente ese fue el gran aprendizaje. Ahora somos conscientes de nuestro poder, bellas somos y poderosas también interiormente. Yo creo que tú lo emanas, ¿no? Entonces, dentro de mi casa, yo creo que el pilar fundamental ha sido mi mamá y es la que realmente nos ha llenado de mucho poder interior. Ella es la que nos ha dado a conocer, perdón, ella es la que nos ha dado a conocer Valeria, tú eres poderosa, Valeria, tú eres sanadora, Valeria, tú eres fuerte, Valeria, tú eres valentía. Y mi mamá, la verdad es que es la persona más tierna y divina que yo conozco, es un mujerón para mí, entonces le agradezco mucho que también en ese momento, a pesar de que ella se encontraba mal, siempre estuvo como que cuidándonos en ese aspecto y pues mírame ahora, entonces yo me siento muy real Claro, y eres todo. muy poderosa, lo transmites, se te nota en los ojos, en tu expresión facial. Eres una mujer poderosa. Eso es maravilloso. Yo me considero una mujer poderosa. Yo lo que quiero lo manifiesto. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, tal vez no en un mes, tal vez no en un año, pero de que se concreta, se concreta. Entonces,
es lo que más le agradezco a mi mamá, pero también principalmente a Dios. Dios siempre se ha manifestado en mi vida. Dios se está manifestando justamente en este momento y qué raro que estemos hablando de espiritualidad, ¿no? En este live, Bueno, pero pues porque es lo que me transmitiste y lo que te ha hecho la mujer que estamos conociendo ahora. sí, claro. Entonces yo agradezco mucho a Dios por esta oportunidad, por hacerme conciencia de que no hay nada poderoso en esconderme para dejar brillar a otros. Es más, Wow, más gran frase y principio de vida. sí, claro, no hay nada grande en que te escondas, no hay nada poderoso en que te escondas para dejar brillar a otros. Eres hija de Dios y te mereces brillar. Entonces, creo que eso lo traigo muy consciente y yo creo que siempre mi decreto es, yo emano la belleza de Dios, tanto por mi físico, tanto en lo interior. Dios se presenta en mi persona y yo espero transmitir eso también, ¿no? Mucha luz, mucha luz, que también puedo tener mis sombras, claro, pero las honro y las combino y de ambas hago este poder, este alter ego que es Valeria Cuevas en estos momentos, ¿no? Pues mira, el de Jorge es Cuquita y resulta que todo lo que hacemos y lo que pensamos es porque nuestro cuerpo está siendo el nicho con el que el alma se potencializa. Somos un espíritu que está viviendo una experiencia corporal. Sí, Entonces, es la esencia de lo que queda. Y a propósito, bueno, pues ese cuerpo en el que el espíritu vive su experiencia corporal o corpórea, para ser reina de belleza debe de cumplir con ciertos cánones, como de estar saludable, sí. tener cierta estatura, tener una figura estética dentro de ciertos cánones también, porque es parte de la belleza integral de las reinas de belleza. Así es, te tienes que cuidar. Yo creo que, mira, estas competencias, más allá de ganar una corona, yo creo que te enseñan mucho el amor propio. Mucho, demasiado. Y creo que es muy importante todos los días, no solamente en estas plataformas, llevar a cabo tu amor propio. ¿Cómo lo llevas a cabo? Por medio de una buena alimentación, de un ejercicio, de honrarte, de valorarte, de no traicionar tu palabra, de cuidarte, de mimarte, de no exigirte, de no ser tan cruel con ti misma, de no hablarte feo en el espejo, porque a veces nosotros decimos, ay, qué mensa, Valeria. Prohibidísimo decirte a ti mensa, porque desde ahí empieza cómo te hablas a ti y es como se va a reflejar en los demás. Entonces, más que nada, yo creo que es el aprendizaje que me han dejado las plataformas. Valeria, amor propio, cuídate, aliméntate bien, hidrátate, séte fiel, o sea, sé fiel contigo misma, no te traiciones, di no cuando quieras decir no. Entonces, gran aprendizaje y algo súper importante, el amor propio definitivamente. Eres una mujer demasiado madura para 22 años apenas, mi impacto, porque qué monstruo de seguridad vas a llegar a ser cuando tengas mi edad, qué barbaridad. Primero Dios. Yo, la verdad, mi sueño es controlar naciones. Yo creo que Dios me mandó con un propósito y lo voy a llevar a cabo. No sé qué momento te digo, no sé si esta sea la plataforma, no sé si él me vea de otra manera, pero yo estoy bajo su voluntad y su gracia y yo estoy esperando. Yo creo que todos tenemos nuestro momento y yo mientras estoy disfrutando cada proceso, ¿no? Cada aprendizaje, también el coincidir con estas 31 mujeres, estas almas poderosas que también, creas o no, te enseñan un montón. Entonces, yo Aprendes de todas. aprendo de todas, hasta de la que me saca la lengua y esconde los tacones, Hasta de George Figueroa vas a aprender. hasta de George. Sí, la verdad es que George Figueroa tiene un aura muy linda, muy agradable. Empaticé muy bien con él y creo que tiene una luz hermosa. Entonces, también creo que es un momento, no por nada le llegó esta oportunidad de liderarnos a nosotros y qué padre que un hombre con esa luz, pues me lidere a mí, ¿no? Hace 5 años tú dónde andabas, George dónde andaba y resulta que pues jamás pensaron cruzar sus caminos. Y la No, vida es misteriosa, porque tal vez la vida te tiene que llevar, dice, Valeria tiene que ir aquí, allá y acullá. ¿Cómo la llevo a esto? Pues yo creo que lo ideal es Miss Universo, pero ¿cómo la llevo? Pues con el señuelo de la Corona Universal de México o la Universal de Internacional y te lleva. Que te la vaya a dar, puede ser que sí, puede ser que no, pero de que la experiencia que quiera que vivas y conozcas esté, pues por eso, yo se les digo, es como al caballo que le ponen la zanahoria frente, ahí va el caballo, pero a lo que quiere es que haga un recorrido del que va a nutrir el alma. Así es la vida.
Sí, claro, yo estoy feliz. No te voy a decir que tengo un plan B, porque estoy muy decidida a posicionar a Durango Ujú, donde se merece, también para honrar a todas esas mujeres que en ujú. algún momento no han llegado a ser top, no han ganado. Desde 1983 creo que no ganamos la única corona nacional que hemos tenido. Ajá. Y creo que ya es momento, tanto para honrar a mi árbol genealógico, a todas esas mujeres, tanto para honrar a esas mujeres que han concursado, tanto para honrarme a mí y a mi niña interior, ¿no? Entonces, yo estoy muy decidida de que Durango merece top o una corona. Se ha trabajado muchísimo, estamos puliéndonos y trabajándonos para hacer un trabajo pulcro y excelso, pero de verdad, estoy muy decidida. Entonces, ya Dios dirá, yo voy a hacer todo mi trabajo, pero yo confío en que me va a dar la oportunidad de hacer brillar a Durango en el universo, ¿no? Supongo que el peinado y el maquillaje que luces ahorita te lo hiciste tú misma. No, no, fui a que me maquillaran. Hoy en la mañana tuve otra entrevista. ¿Cómo entonces sientes que vas preparada para lo que se llega a ofrecer en cuanto a automaquillaje? Ay, no, yo estoy más que preparada. De verdad, te puedo contar historias de que mi papá le molestaba que yo estuviera, o sea, yo en el kinder me llevaba mi rímel y mis tacones. Yo me creía una reina. Probablemente mi mamá pensaba que era una etapa de vida, pero realmente esa etapa nunca pasó. Ya vio que dónde andas, mira. Y mira dónde ando. Entonces, yo desde chiquita me maquillo, a mí me encanta, me maquillaba yo y maquillaba a mis amigas. Entonces, la verdad es que no voy tan mal en ese aspecto. Claro que hay que pulir cosas, no estoy diciendo que, ay, soy la mujer perfecta, pero yo considero que no vamos tan mal. Y como ahorita estoy trabajando en televisión, la verdad, debo de reconocer que tengo la falla de ponerme mucho maquillaje porque sabemos que la cámara come mucho Claro. las luces, ¿no? Y en el noticiero hay un montón. Entonces, como que me acostumbré a mi día a día a traer como que maquillaje fuerte y ahorita estamos como de, no, relax, relax. O sea, Es que tienes que adecuarte al personaje de Miss y la Miss anda en eventos de día, de mucha luz, en eventos de foro, en la final. Tienes que manejar el maquillaje desde muy ligero hasta el pesado. exacto. Y justo hoy estaba comentando con la maquillista, y me dijo de que, oye, me gustaría darte unas clases de automaquillaje. Y yo le dije, yo estoy en disposición. Yo lo que quiero es que me guíen. Yo lo que tú me vayas a enseñar, yo estoy dispuesta a aprenderlo porque eso me va a nutrir muchísimo, ¿no? Para hacer un trabajo más pulcro, porque bueno, la meta es que Durango suene fuerte y Durango brille en el universo. Entonces no me puedo ir con ese maquillaje tan pesado. La verdad es que también mis coordinadores y mi equipo me ha estado guiando muchísimo de Valeria, esto hiciste mal, esto hay que mejorarlo. Entonces estamos en trabajo arduo. Sí, claro, porque hay que aprender a ponerse la pestaña por sí misma, el alaciado, Sí, o dejarte la onda, pero que esté viva, que esté sí. con cuerpo el cabello, la pasarela, como la llevas. La pasarela ya estamos trabajando con ella. La verdad es que estoy muy emocionada porque me emociona muchísimo mis clases de pasarela, porque me ponen la música y yo ya me siento en escenario y como que me transformo. Claro, claro. Estoy muy emocionada, llevamos ya varias clases, seguimos puliendo, hay muchas cosas que no están correctas de mi parte, entonces te digo, estamos puliendo, pero estoy muy emocionada porque me empoderan muchísimo, no solamente el ir a las clases, todo esto me ha ayudado muchísimo y me siento muy poderosa, realmente el cambio de mi cabello, los cambios que he estado haciendo y puliéndome, yo me siento muy, muy poderosa y muy segura de mí misma y creo que lo voy a manar súper bien en la competencia nacional. Algo que ayuda mucho es sentirte que estás bien nutrida y que estás ejercitada, no de físico-constructivista, pero sí que digas, me pongo el traje de baño y también me veo regia. Sí, claro, hay que trabajar muchísimo ese cuerpo. También estábamos trabajando porque en estos momentos de mi vida, bueno, tuve una operación, entonces, la verdad es que me prohibieron de que grasas. Y yo la verdad es que mi cuerpo, hago ejercicio, subo de peso, dejo de hacer ejercicio y dejo de comer grasas, bajo Y mucho. bajas. Entonces, mi cuerpo, gracias a Dios, tengo muy buena genética y se acomoda, se acomoda. Ahorita estamos buscando verme un poquito más llenita porque la verdad es que sí bajé mucho de peso. Ya estamos yendo también al gimnasio para llegar tonificada, para llegar con buen volumen y también comiendo mucha piña que ya me traen en el trabajo porque Ay, ahí ¿por qué la piña? sí, para el abdomen, para la cintura. Nada más checa, lávate bien los dientes por el ácido de la piña, puede provocarte cierta sensibilidad. Ah, sí, te escalda la lengua, Así totalmente. es. De Y los hecho, dientes también.
Nada más que de joven no te das cuenta. Fíjate que a mí no me gusta la piña. No, es que no, es muy ácida, ¿no? Aunque Sí, sea dulce. sí, no es de mi agrado, pero bueno, no va a ser de mi agrado no posicionarme con un buen. ¿Cómo te la estás comiendo la piña? ¿Cómo? ¿Licuado en agua? No, tal cual con así. Es que me tocó de colación. Ah, Entonces, bueno. Porque eh, también la puedes hacer agua y te tomas un vasito como colación, un vasito de agua de piña, pero es que neta se me hace muy ¿no? difícil tomar ese consejo de hacer la agüita. ¿No? No No, me. no te gusta. A mí me pasa con la fruta de la papaya. Ay, ay, a Fíjate que mí, la papaya a mí me encanta. a mucha gente, a mí no. Me encanta desayunarla con queso cottage y granola y miel. Me encanta la Yo papaya. soy más team melón. Ay, me encanta. Ay, qué rico también el melón, es muy rico, muy delicioso, sí. Sí, pues mira qué bien que estás cuidando todo eso. El gimnasio está muy bien. Lo bueno que no tienes que tener un cuerpo de físico-constructivista, un cuerpo fit que digas, me siento segura, porque como te sientas, proyectas. Sí, Cuando traes cuerpazo, pero por ahí alguien te dijo, oye, como que te vi el glúteo medio flácido, como que te vi que la celulitis, puedes traer cuerpazo, pero si ya alguien te metió el chip, ya no proyectas seguridad. no, hay que tener mucha inteligencia emocional, también tomar lo bueno, lo que te aporte y lo que no, desecharlo, ¿no? Entonces, claro que estamos preparándonos y la verdad es que yo no soy muy abierta a tomar en cuenta los comentarios. Claro que prefiero que hablen de mí a pasar desapercibido, a comentario bueno o malo. Pero hay formas. Totalmente, pero la verdad es que yo creo que ya estamos en pleno 2025 y yo creo que ya está, me choca hablar sobre cuerpos ajenos y qué se hizo y qué no se hizo y que está flaquita y que no está flaquita y que está gorda y que no está gorda, o sea, de verdad yo creo que es lo de menos, yo creo que lo importante es tener inteligencia emocional, estar bien segura de quién eres, ser congruente nuevamente, trabajar tu cuerpo y también sentirte segura de ti misma, porque puedes tener también cuerpazo y las miles operaciones, pero si tú no te sientes segura, no lo vas a emanar y hasta tu cuerpo lo va a rechazar. Entonces, Sí, estar muy, muy fuerte emocionalmente. Eh, Te digo, nos estamos preparando también emocionalmente, ya estamos en sesiones psicológicas porque realmente quiero irme muy fuerte y la verdad es que comentarios buenos o malos, los agradezco, los bendigo y prefiero eso pasar desapercibido, ¿no? claro, por supuesto, que a veces caen gordos, pero bueno, ahí está el equilibrio, ahí está el Pero también equilibrio. las cosas personales, realmente no Sí. conozco la persona que Ujú. yo, no nada, entonces mejor, bueno, leíste comentario, ok, será verdad, será. Claro, claro, puede pasar. Ahí ando tirando cosas acá. Oye, pero hay veces que digo, pues no, no te conozco, pero como quiera salúdame a tu querida mamacita. Ay, qué cosa. Pero es parte, es parte del equilibrio emocional, de la tolerancia, del respeto y de las cosas que ahora las redes nos brindan, porque son como algo que puede ser un problema, pero si tú lo sabes canalizar, resulta que el resultado es muy positivo. Sí, claro, hay que tener mucho cuidado también con lo que comentamos y lo que hacemos en redes sociales. Yo creo que es una Sí, cosa para comunicarnos y para darte a conocer y demás, pero también yo creo que hay que tener mucho cuidado. Es un tema complejo, claro, sí. tanto hay buenas cosas, tanto hay malas cosas, pero yo creo que todo en un balance, ¿no? También modular nuestro vocabulario, ser un poco más empáticos, nos ayudaría mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Con la expresión verbal veo que no tiene ningún problema, lo está comentando la gente. Ahorita vamos a leer algunos de los comentarios que nos están haciendo. Y por otro lado también el inglés, ¿cómo lo tienes? ¿Algún porcentaje por ahí? Estamos aprendiéndolo, estamos aprendiendo. La verdad es que ya había tomado clases anteriormente porque soy azafata de vuelo, Sí. pero realmente fue muy técnico. Entonces seguimos mejorando, puliendo, ya estamos también en clases de inglés y también bien emocionada porque siento que se me facilita muchísimo los idiomas y los acentos y de todo. Entonces, Eso es muy importante. la verdad es que yo me junto con un venezolano y ya estoy Y hablando me venezolano. pasa lo mismo. A mí lo peor es cuando me toca con argentinos. Ay, no sé, al rato acabo hasta con las boleadoras de Yo gaucha. amo a las venezolanas y a las colombianas y en los vuelos me tocaban muchísimo y ya de rato, ya estaba hablando como ellas y Sí, yo, no vayan a pensar que estoy, burlándome porque para nada, pero la verdad es que es un acento que me encanta y de rato se me sale. O si voy al norte del país, a Chihuahua, ya se también. me pega lo Chihuahua y luego viví un tiempo en Monterrey y se me pega lo norteño, entonces soy Mucho.
pero realmente con mucho respeto con la radio también, la verdad es que no batallo nada, nada. Sé modular muy bien mi voz. Es lo que te iba a decir, tienes una modulación de voz maravillosa. Por ejemplo, si ahorita me dices, si tuvieras que, yo soy directora durante mucho tiempo de voces en comerciales y Ay, spots publicitarios, sí. Entonces, por ejemplo, una gran conductora que el día de hoy está triunfando, ya desde entonces triunfaba, me acuerdo que teníamos le decía, a ver, que necesito producir ahorita 5 spots para una mueblería muy cara, muy exclusiva de Monterrey que se llamaba The Tagli, The ajá. Tagli. Entonces era de Tagli, para el gusto de no, así tienes que, toda elegante y todo. Entonces, a ver, si te dijera yo, su mueblería de prestigio, de Tagli, ¿cómo lo dirías? Su mueblería de prestigio, Di Tagli, tal cual, ¿no? Ay, me gusta porque tu voz no es como en ronquita sensual, sino es como muy fina en femenino. Pero a Fíjate, ver, otra vez, de Tagli, su mueblería de prestigio, a ver, ¿cómo lo dirías? De Tagli, su mueblería de prestigio. Su mueblería de prestigio. Tu mueblería, Su mueblería de prestigio, más tu, como más lineal, su mueblería de prestigio, que se escuchen todas las sílabas. A ver, tu mueblería de prestigio. de Tagli, su De, mueblería de prestigio. A ver, venga, ya estamos en clases. de Tagli, su mueblería de prestigio. Muy bien, toma, se queda esa toma. Sí, actualmente soy la voz oficial de la estación de radio donde estoy ahorita de locutora y yo soy la que digo, más Pop FM 95.7 y toda la radio, toda la estación de radio aquí en Durango está llena de mi voz y también a veces la pongo Ay, para escucharme, para ver qué puedo mejorar, pero qué emoción, me gusta mucho pues eso. ahora a mí me encanta, en Miss Universo vas a decir, Miss Universo Durango, 90, 60, 90. Sí, Así como, ya, no, eso no tenía que decir. ya lo he practicado, de que desde la tierra de los alacranes y la cinematografía, Valeria Cuevas, Durango. Durango, ay, es esa voz de locutora tan linda que tienes, hay que aprovecharla, te digo, Ah, no, todas las herramientas que tenemos hay que lucirlas. sí, claro, entonces estamos practicando. Obviamente no lo voy a hacer tal cual como voz de conductora, pero sí quiero que se les ponga la piel chinita. Yo creo que transmitir emociones y ser muy estratega es lo más importante. Entonces estamos ahí checando todo. Ay, qué bien, ya me estaba espantando. Dije, ¿qué hora es para la entrevista? No tenemos tiempo de seguir platicando. Contigo se platica muy sabroso. Ya sé, ¿verdad? Tiene gusto. Sí, También contigo. muy a gusto. Y oye, y también Durango es estado norteño, Sí, es el corazón del norte. es el corazón del norte de México. Así Porque, es. por ejemplo, en Tamaulipas somos norteños porque se cedió todo el terreno del norte de nosotros. Si no, seríamos como del centro del país. Pero por eso nos toca toda la frontera, como bajó la geografía de los Estados Unidos. Y sin embargo, la forma norteña de hablar en Tamaulipas es muy distinta. Yo también viví 10 años en Monterrey, allá hice mi universidad, y resulta que pues es distinto. Y no se diga de los de Coahuila, y no se diga de los de Sonora y los de Chihuahua, va Sí, cambiando. En Sinaloa se habla distinto, somos norteños, en Baja California también, y es distinto el acento. sí, en todos lados tenemos diversidad de acentos y está bien padre. Te digo que yo era sobrecargo y a veces me tocaba pernocta, no sé, en Chihuahua y ya de rato andaba. Dormir en, Sí, para los que no saben qué sí, significa pernocta, es cuando la tripulación y la aeronave se quedan en el destino al que fuiste. Entonces, mm, me tocaba dormir en Chihuahua y convivía con la gente de ahí y de repente ya estaba yo de que muchacha chula de Chihuahua, de comiéndose machaca. con la machaca, o de repente me iba a Monterrey y era como que, ¿qué onda, no? O sea, un norteño más, fresita, ¿no? Sí, sí. Sobre todo en San Pedro de la Garza García. No, 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 en Monterrey es la fresez norteña. Sí, entonces se me pegaba también, ya de rato estaba como de, ¿qué onda, Sí, no? Y así, sí, 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 a mí me pasa. Estoy unos días en Monterrey y ya parece que voy a bailar la redoba en cualquier instante. sí, no, ¿Va? tal Pero el cual. guapango tamaulipeco también es una maravilla y me encanta. Ya me han dicho en Ciudad de México, ya tengo 15 años de que regresé a radicar a Tamaulipas después de vivir allá 20 y me dicen, no, ya eres una norteña, ahora que fui al Miss Universo, no, 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 me decían, ya, se te olvidó que estabas en Ciudad de México, pues vuelve uno a su origen y como todos los días hablas en español, trato como quiera, cuando hago los videos de Coronas de la Belleza, como que medio neutro, lo más neutro que pueda, por ejercitar. Lo que tienes como vocación se te va quedando.
Sí, claro, sí, 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 no hay nada mejor que aprovecharlo como lo acabas de mencionar. Sí, así es. Y entonces, bueno, preparando el inglés, la oratoria está maravillosa, todo está, creo que vas por un muy buen camino, traes experiencia. ¿Cómo te sentiste tú misma en esta reunión que tuvieron de varios días en Ciudad de México para hacer ya el material fotográfico y en video que nos están mostrando? ¿Cómo te viste tú? Dijiste, realmente me veo muy competitiva ya que estaba reunida con las otras 31 chicas. Sí, 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 me sentí poderosa por mi cabello. Te digo que la Organización Nacional me descubrió mi cabello chino en esos días y el hecho de verlos trabajando por mi cabello y todo eso, me sentí poderosísima. Aparte, fue como de que, wow, Durango. O sea, fue como que todas, hasta mis compañeras, me decían, yo sí me siento preparada realmente para dar batalla, Para pero brillar. para brillar, no quiero dar la palabra batalla, para brillar, este, y me sentí súper feliz, feliz, pero debo de admitir una cosa, es que llegué y me estaba desmayando, me dio como gripe ¿Qué te digo? por el cambio de clima, me dio súper gripe y temperatura. Entonces estábamos de que en fotos y yo la verdad sí a nuestra chaperona, a Raque, yo sí le dije de que, oye, ¿me puedes conseguir una pastilla, por favor? Me sentía súper mal. Yo le estaba mandando mensajes a mi mamá de que me siento súper mal. En la noche pues ya medio me tapé bien los piecitos, me tomé una taza de agua caliente, o sea, trataba de estar como siempre muy cubierta, pero la verdad es que eso sí me bajó muchísimo, el hecho de estar y Sí, llegar enferma, debo de admitir que sí llegué muy, muy, muy así como que apagadilla, pero realmente yo trataba como de que vive, 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 pero de verdad, claro. cuerpo no podía. Eh, Siempre traigo yo esto, te recomiendo, es un pastillero, como lo puedes ver. ¿Ah? Siempre traigo al menos un antigripal, un analgésico, traigo también loratadina Alergias. para las alergias y traigo también siempre un ansiolítico por si me da el chupiritaco en cualquier momento que no esté en el hotel o que no esté ahí. Te lo recomiendo como reina de belleza que lo lleves porque tú Ay, no sí, sabes en sí. qué momento hasta una diarreíta te puede dar, ¿lo sabes? Fíjate que nunca me había pasado, pero bueno, gracias a Dios se medio controló. Ya, te puedo decir que conviví con mis compañeras y como que me emocionaba más y también, coincidí con algunas personas que yo ya conocía, entonces fue como de, wow, o sea, todo estuvo genial, la verdad, también nos trataron increíble, la comida estaba deliciosa, este, mucho amor, la verdad, se respira mucho amor, mucha tranquilidad, a pesar de que hay competencia, como que todas estamos en la disposición de ser amigas, compañeras, y la verdad es que eso es lo que más me emociona, ¿no? Porque no solamente es de que, ay, voy a ir a competir por una corona, es también traerme esas almas a integrarse a mi proceso de vida, entonces estuvo genial, realmente. Sí, 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 sí. Y me gusta esa estrategia que esta reunión, porque ya se midieron unas a otras y saben que la competencia es consigo mismas y que las otras 31 chicas están también aspirando a la corona y va a ser de quien el destino se la haya puesto, porque de que se van a esforzar todas lo harán. Sí, claro, sí, sí, sí. Por eso te digo, o sea, creo que hay que disfrutarlo, también no obsesionarse, a lo mejor sí ser un poco terca porque es tu sueño, ¿no? Y hay que Sí. aprovechar la forma, pero la verdad es que es muy lindo el ambiente que se respira en estos momentos. Espero que y confío que así va a seguir. Y la verdad es que me llevé bien con la Con la mayoría. mayoría. ¿Quién te tocó de roomie? Me tocó Hidalgo, no, Ah, pues, mira. Ah, pues ahorita voy a hablar con ella. Es la entrevista que sigue. ¿a poco? Pues muy Sí, la quise demasiado, la verdad es que también trae la misma mentalidad que yo y me da mucha felicidad que me haya tocado con ella, el haber coincidido con ella. Estoy muy feliz, la verdad. qué bonito, qué bonita experiencia que tuviste por ahí. Vamos a leer algunos comentarios que nos están. Te iba a preguntar. Ah, sí. ¿Por qué pusiste? Bueno, por el certamen pusiste en pausa lo de ser asistente de vuelo. Sí. Pero es algo a lo que piensas retomar en algún momento, salvo que te conviertas en Miss Universo, pero yo creo que incluso después de eso ya seguirías una carrera de modelo o los medios como Andrea Mesa. Sí, claro, no están mis planes porque próximamente me coronan como Miss Universo México. Claro, no, 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 sí, Pero me gustaría ver la posibilidad, si no se da la posibilidad de ganar como Miss Universo, que no se me pasa un plan B, la ajá, verdad, estoy sobre ujú, el pero plan. puede ser. Pero puede ser igual entrar a Emiratos, me gustaría muchísimo, a Emirates. Ay, sí, y pagan muy bien, ¿eh?
Ay, lo mejor, aquí somos muy ambiciosos, nos encanta el En Emiratos, te lo digo porque tengo muchos conocidos que son sobrecargos, que son asistentes de vuelo. Además de Ricky y de Andrés y de colaboradores que tengo aquí, no, hay otras amistades que también, y siempre su meta ha sido los que se quieren quedar y crecer ahí, ir a Emirates Airlines. Sí. Sí, yo creo que es el sueño de todo tripulante de vuelo, ¿no? O sea, llegar a una plataforma tan grande como Emirates, yo creo que es un sueño para todos los tripulantes de cabina, pero yo creo que por el momento dejamos descansar un poquito. Vámonos a lo que estamos, ¿verdad? Sí, hay que centrarnos porque fíjate que el dividir también tu energía, pues como que no, hay que centrarnos bien en una sola cosa y empezar lo que acabamos, ¿no? Y Claro. hacerlo pulcro y excelso. Entonces, igual en un futuro podría ser, o igual y me caso, o igual y tengo hijos, o No, igual, sí. es que uno Así es. La mujer propone y el universo dispone, les va, digo, así es. Así es. Luego, por andar de dispersa, ni la limonada te sale buena. ándale, entonces Te no, mejor sale rala. Sí, vamos a ver qué nos están comentando. Adeline Bernard dice, necesitas mejorar eso, hermosa, no quiero verte recaída en Tailandia. Recuerda que una mexicana representando a México en el exterior es fuerte y guerrera. Ya te está viendo en Tailandia, ¿eh? necesitas mejorar eso, hermosa, mejorar. No, no, de que te lleves tu botiquín y tus cositas, Ah, sí, 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 gracias por el consejo, definitivamente lo ¿sí? voy a tomar. Sí, y microporo, mucho microporo para los callitos de tanto ensayo y tanta cosa, ya lo sabes. No, ese sí no les fallé. Sí, este sí ya sabes, ya eres reina con experiencia. Mateo HS, saludos desde España, son las 2:20 y siguiendo el live, mucha suerte a la candidata. Mira, desvelándose por verte, por conocerte. Gracias, gracias por vernos. El ingeniero Herrera Villalobos dice que sea la de la voz de los Maps. Estaría cool esa voz, es que tiene una voz divina, ¿verdad? Próximamente a ver cómo puedo guiarme para llegar a ese camino. Ya luego me escucharán. Sí, por supuesto. Tengo contactos de toda esta parte del medio en Ciudad de México. Si un día te interesa, luego lo platicamos y te recomiendo. No tengo Sí, ningún problema en hacer enlaces. sí, estaría genial. Muchas gracias. Quedo a la orden. Omar Guadarrama Díaz dice, tiene una claridad mental y madurez que le ayudará a hacer un gran papel en el Nacional. Felicidades. Gracias, Dios los Omar. bendiga. Qué emoción, oigan, muy buenos comentarios. Paco dice, tenemos un excelente representante de Durango. Me encanta su mensaje de amor propio. Vamos, Durango. Vamos, Durango. Este es nuestro año, Durango. Se los prometo. Estamos trabajando por ello. Roberto Díaz dice, Cuquita Pons, caray. Hola, hola. Dice, Bella, yo vi en el live de un latino misólogo en donde dijeron que según tú les decías a las chicas lo que quieren escuchar, pero la verdad es que cada una es especial y tiene lo suyo. Ah, pues también de mi trabajo pueden opinar muchas cosas, ahí va la leche, pero chicos, qué bueno porque significa que están observando nuestro trabajo, que están muy Exacto. pendientes. Lucy Verduzco dice, tiene una linda aura. Gracias, se los agradezco mucho. Dios los bendiga. Oscar Lauren dice, con toda sinceridad te digo, tienes un don muy grande y es la facilidad de hacer conexiones con los demás. Felicidades, Durango. Gracias, gracias. De eso se trata, de conectar con cada uno de ustedes. Orlando B, qué lindo tono de voz, buena oratoria. Ay, gracias. Se los agradezco. Yo pensé que tenía que pulir muchísimo más eso. Voy a seguirlo Fíjate que vas trabajando. muy bien. ¿Sabes por qué? Porque además de que eres fluida, eres empática. Te ganchas, o sea, ganchas con tu oratoria y eso es lo que vale. ¿Para qué queremos a una oradora que dé matices dramáticos y cómicos si la chica no conecta? No. Una Sí, reina de claro. belleza es una mujer que inspira. Sí, claro, definitivamente. Iván de los Ojitos Pispiretos nos dice, Valeria, en las peores guerras, papá Dios pone a sus mejores guerreras. Así es. Grito de Guerra MX nos dice, hola Cookies y Valeria, hola. Dice, te deseo mejor en la concentración de Miss Universo México. ¿Qué pasarela te gusta más? ¿Vestido de gala o traje de baño? A ti. ¿Estás conectada? ¿Se nos quedó congelada? ¿O la congelada soy yo? A ver, creo que se nos congeló un poquitín Valeria. Buena pregunta, me gusta esta porque eso cambian mucho las diferentes pasarelas que pueden hacer las chicas. Vamos a ver si ahorita recuperamos la señal con Valeria. Oigan, miren, déjenme sus likes. Tenemos por aquí ya muchas personas conectadas.
son 6:30, a las 7 empieza nuestra entrevista con la chica de Hidalgo y vamos a darle tiempo a que se reconecte, no sé si sacarla para que se vuelva a meter. Vamos con Fernanda Castilla, se salió ella, sí, vamos a esperar a ver si se conecta para que sigamos platicando unos 15 minutitos más y tengamos la oportunidad, chicos, de conocerla. Qué interesantes, qué bonitas y qué lindas e impactantes candidatas estamos viendo esta tarde. Hemos tenido también días de candidatas que están impactando mucho. Hay gente que de pronto está comentando que en esta generación 2025 como que no veo chicas poderosas y a mí me está pareciendo todo lo contrario. Creo que las chicas están mostrándonos que tienen una gran capacidad, una personalidad muy única y una forma muy particular de lograr hacerse de la corona. Eso sí, hay mucha variedad y prototipos distintos de reinas que se están presentando a esta competencia, así que irá una rubia, irá una morena, irá una trigueña, irá una alta, irá una bajita, irá una muy delgadita, una más llenita, una de cuerpazo ni de aquí ni de allá, pero con todo, sabemos, una que hable perfecto inglés, otra que no, pero proyecta mucho. ¿Qué nos irá a dar esta organización como representante para la contienda universal en Tailandia para el 20 de noviembre, que aparentemente está lejano, pero ya vamos, ya se acabó marzo, ya no saben, ¿hace cuánto estábamos con lo navideño? Bueno, pues ya ahorita ya estamos, ya nos echamos la primera cuarta parte del año. Qué barbaridad, ¿cómo que la primera cuarta parte? O sea que otro tanto y estamos a mitad de año y se fue enero, febrero y marzo corriendo, chicos. Vamos a ver si se conecta, vamos a ver si me escribe algo, chicos, porque ya no quiero leerlos hasta que esté ella, qué necesidad. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Me escribió algo o no. Déjenme ver, chicos. No, no. Ah, miren, me está confirmando. Camila Canto me está confirmando. Súper. Nos vemos el miércoles 9 de abril a las 7 de la tarde. Beso grande. Ay, qué linda Camila Canto. Es la candidata de Puebla. Entonces ya con ella va a ser el 9 de abril, que es dentro de 8 días, sí, dentro de 8 días, a las que 7 de la tarde. Ah, miren, ahorita vamos a empezar con Hidalgo. Bueno, dentro de 8 días estaremos por iniciar con Camila Canto, que ya estuvo, ya fue ella, Miss Orb International. Vamos a ver con qué nos encontramos, con qué evolución nos encontramos el día de hoy. Ya ven que ahorita también tuvimos entrevista con Andy Sau, la chica que va a ir al Miss Progress International representando a México, muy linda a mí y mi paisana de Tamaulipas. Gracias por la oportunidad, me encantó. Son chicas muy agradecidas, muy lindas, que luego les estoy contestando a todas, pero al momento que nos conectamos para empezar a pactar y planear estas entrevistas, llego a conocerlas y luego les pregunto y platico aquí con ustedes para que las conozcan y terminarlas de conocer yo. Y por otro lado también, eso que dicen que de pronto comentan que les digo lo que quieren escuchar, no, porque hay que apoyarlas, hay que empoderarlas, hay que motivarlas, pero también comentarles de manera amable. Tal vez lo que quieran es un poquito más de agresividad, pero no, no se me da, chicos. Yo me pongo como loca y sí les bufo a los tóxicos, o tóxicas, pero no, en general, ¿en qué colaboras? Siendo con las chicas muy perrita, siendo muy deshonesta, muy atacadora, ¿no? Como, ¿qué es eso? Para eso no están aquí. Entonces vamos a conocerlas, mostrando la mejor versión de quien entrevista y quien responde, pues para ver qué calidad de reina estamos teniendo. No se trata de que a la misma universo la van a estar atacando en todas las redes y en todas las plataformas. Hay que abrazarlas desde el amor y no es que les doremos la píldora ni les hagamos la barba, simplemente resulta que a las chicas pues hay que hacerlas sentir cómodas para que se motiven. Pues no, chicos, a ver, no me escribe, no me escribe, no me escribe. A ver, le voy a escribir algo para preguntarle, ¿todo bien? Seguramente fue alguna falla del internet, incluso hasta la luz se pudo haber ido. A ver qué me contesta. Tiene la liga, nos ha reconectado. Ya le pregunté, ¿todo bien? Vamos a ver qué me responde. Y ahorita en unos 15 minutitos quiero ya terminar esta entrevista para preparar la que sigue con Fernanda de Hidalgo. Pero los leo mientras tanto. ¿Cuánto mide la chica? No nos dijo. Ahorita lo checamos. Ya, hace rato estaba pensando, ya me dijo la estatura o no. Alguien me dijo que unos 70. Ella, ¿no? Creo que ella. O fue la chica de Tamaulipas. Ya no me acuerdo, chicos. A ver, vamos a ver por acá. Se nota que inteligencia intelectual, dice Ani. Sí, tiene mucha inteligencia.
Ah, bueno, esto ya lo habíamos leído. Saludos desde España. Sí, ya estas preguntas ya las hicimos. Dice por acá, hay un aire horrible acá en Durango, puede que sea una falla en mi cookies. Ah, Paco, puede ser. Sí, tal vez porque pues, se quedó trabadita y luego se fue. Y si no se está pudiendo conectar es porque así pasa. Fíjense que es increíble cómo la tecnología ha avanzado. Sin embargo, cuando va a llover acá, cuando se viene un aeronazo, o se va la luz, o se va el internet, o se van las dos cosas. Entonces, ya que empiezan acá tormentas y todo, y que estoy en vivos, digo, ay, qué cosa tan horrible, porque cuando estoy editando, investigando o descansando, ay, pues si se va la luz, sobre todo cuando estoy descansando, pues no pasa nada. Si se va cuando estoy editando, los archivos se guardan. Y si estoy investigando, sirve que voy y descanso. Luego me saturo de actividades y me falta descansar. Ya me lo dijo el doctor, estás sobrecargando a tu cuerpo con muchas responsabilidades, chicos. A ver, son las 6:35. Le damos 35, digo 35, sí, 10 minutos de tiempo. La chica Pumar y la Yes me encantan, me dice, dice Isaías Bartolini. Sí, chicos, varias de las muchachas que ya han estado por acá en entrevista han comentado todos los seguidores que les han sorprendido bastante. Y saben que se ha dado mucho el fenómeno de que chicas que no veíamos poderosas, de pronto estamos dándonos cuenta de que ya en entrevista, ya cuando están aquí con Cookies y cuando están en otras entrevistas, nos damos cuenta que las chicas traen con qué, tienen mucha energía. Un gran acierto de George Figueroa que nos ha permitido a varias plataformas invitar a las chicas, ellas han accedido a estar en nuestras plataformas y eso me gusta mucho porque les da ese acercamiento que con la fanaticada hace mucha falta, chicos. Entonces, vamos a agradecerle públicamente a George en este momento y ojalá que año con año, mientras Dios nos preste vida, tengamos la oportunidad de estar dando a conocer a sus candidatas. ¿Algo más que quieran comentar, chicos? Ya damos por terminada esta entrevista. Me hubiera encantado que se despidiera Valeria, pero seguramente el problema técnico está a todo lo que da. Les recuerdo, ahorita la siguiente entrevista, a ver, ya me está contestando. Dejó de funcionar mi internet. Ah, muy bien. Le voy a poner, voy a despedir por ti. Está tratando de reconectarse, pone así lagrimitas. No, a ver, chicos. Me pregunta, ¿ya finalizó? No, a ver, le voy a poner, intenta para despedirte. Intenta para que te despidas. Para que te despidas. Ah, qué linda. Vale, ¿quieres que entre? Claro, claro, claro. Por eso le escribí. Todos los comentarios bonitos ya ni los escuché. Conéctate, le voy a ya ya como que entró en la desesperación, ya de que, ay, ya se me acabó el tiempo. Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo. A ver, ay, no sé si les pase a ustedes, pero cuando quiero escribir bien rápido, peor me va. Me presiono y entonces escribo en arameo, pura cosa indescifrable, pero ya le puse con, ahí está, aquí está, qué bueno. Hubo tiempo de despedirte, Valerie. Ay, gracias, discúlpenme, la verdad es que no esperaba que mi internet no iba a funcionar en estos momentos tan importantes, pero ya solucionamos, ya todo bien. Gracias a todos por sus buenos comentarios, ya no pude ni escuchar la mayoría, pero... Todavía. No, no, ¡Ah, todavía nos todavía! podemos ver. Todavía ¡Qué tenemos emoción! 10 minutitos. Discúlpenme, de verdad fueron Me fallas dicen técnicas. que está el aire muy fuerte ahí en Durango. Sí, de hecho, como chica del clima te doy a conocer que estamos pasando por el frente frío número 37. Todavía estamos en frentes fríos, aunque no sea creíble, Se supone que hay pero hasta 51, ¿no? Más o menos. rachas de viento de los 50 a los 70 kilómetros por hora. Entonces ahorita está fatal el aire. También como me ven el cabello, es a causa de ese frente frío. Sacaste la cabeza y te peinó el aire. Sí, pero discúlpenme, Sí, ya sí. todo súper bien. Aquí estoy presente escuchándolos y con toda la humildad del mundo, cualquier comentario para mejorar, estoy dispuesta a Son escucharlo. muy lindos. Los has enamorado y eso me gusta mucho. ¡Wow! En serio, no me lo esperaba Sí, realmente. pues mira qué maravilla. ¿Qué nos dice por acá Omar Guadarrama Díaz? Me encantan sobre todo las chicas que vienen de Miss México. Son muy integrales. ¿Cómo te ayudó a haber participado en esa plataforma?
Comenta. Me ayudó, pues es que yo creo que ya el haber estado en esa plataforma me lanzó para arriba, o sea, vi mis errores y vi todo. Entonces, la verdad es que me hizo crecer en todos los aspectos, el cómo mejorar mi amor propio, el cómo serme fiel, el cómo entablar una amistad, en cómo relacionarme, en cómo pisar realmente un tacón, cómo maquillarme, cómo pulir ese tema, el cabello, todo. En verdad, no hay en algún aspecto que no me pueda sumar las plataformas. Y aunque sea la más grande y la más chiquita, todas te suman. De todas. Y además Luis y Adam son apoyadores, ¿verdad? Son Son muy un apoyadores. amor. Sí. Adeline Bernard, estatura Cuquita, nos dejaron colgados y se ataca de la risa. No, discúlpenme. Estatura 1,70. 1,70. Entonces sí, 1,70. ya no lo habías comentado, ¿verdad? Creo. Sí, sí, al Sí, principio. sí, así es lo que les decía, no me acordaba si ya nos había dicho o no, pero estaban preguntando por eso, del inglés ya vimos, y como te puedes dar cuenta, la gente se ha sumado en solidaridad para ti, les has gustado mucho, y Gracias. es parte de lo que aportan los certámenes de belleza, Valeria, y vamos a tener la oportunidad, si tú lo deseas, de Claro. platicar aquí. También quiero impulsar, fíjate que hay un canal que la gente me sugirió que, pues que de repente quieren hablar de temas que no tengan nada más que ver con los certámenes de belleza, y se creó un canal chiquito que está empezando, que se llama El Otro Canal de Cuquita Pons, porque quieren hablar los fanáticos de temas relacionados a la vida misma, a la vida espiritual, a la vida material, Sí. a la vida de... Uy, no. Y va un poquito, Pido está permiso. maravilloso. Me encantaría que en algún momento te invite y en aquel canal también podamos platicar de cosas inspiradoras de nosotros o de otras vidas que nos inspiren a nosotros. Claro, adelante. Mira, yo estoy a su disposición y a sus órdenes. También hay mucha gente que está buscando la posibilidad de aportarme, de ser mis colaboradores. Tanto si yo te puedo aportar a ti, tú me puedes aportar, adelante. Yo estoy en toda la disposición y estamos a la orden para lo que necesites. Pues ya sabes, como locutora que eres, he preparado a muchas locutoras y locutores. A mí me prepararon en mi momento, a mí me invitaron a clases de canto, a mí en una fiesta se me acerca un señor y me dice, me encanta tu voz y tu elocuencia, te quiero de locutora. Y entonces el año que entra van a ser 40, que ocurrió eso, y me metió a dar unas cápsulas cuando el Mundial de Fútbol del 86. Yo quería que el día de la transmisión que arrancó todo se cayera la antena por el susto que traía, pero así empezó la historia y siempre recibí apoyo de gente muy linda, entonces ahora no me queda más que a mí también apoyar a las nuevas generaciones. No, y te lo agradezco. La verdad es que va a ser un privilegio más con tu trayectoria y todas las enseñanzas que me puedas dar. De verdad, te lo agradecería mucho y sería un privilegio y un honor, Pues nos realmente. coordinamos, porque si Dios me Claro, puso y me devolvió esta vida, es para sumar en la vida propia y las de los demás. claro, claro. Por acá nos dice Isaías Bartolini, se parece un poco a la Mexicana Universal Baja California 2018. Ay, qué memoria. Sí, qué ¿Quién es, bárbaro. oigan? No sé quién es. ¿Te acuerdas del nombre, Que Isaías? nos ponga el nombre Sí, porque todas las he visto, pero no me acuerdo. Sí, hay gente para ver si sí o que les no. digo, no soy ni adivina ni historiadora, porque ni me sé los top ni quién va a ganar a fuerza, ni me acuerdo de cuál fue el top 5 de mis universos. No, pues para acordarme, no Sí, no, tengo, yo estoy igual. los tengo que estudiar para volver a hablar del tema. ¿Qué pasarela te gusta más? ¿La de gala o la de traje de baño? Uy, no, yo creo que la de gala. Es que me encanta verme elegante, verme larguísima. Mi cuello me encanta, es un poco muy largo. Ay, sí, Entonces, a ver, levántate el cabello. ¡Qué bárbara! me gusta mucho mi cuello ¿Tienes largo. que comer media hora antes para que te caiga el estómago? ¿Cómo? Sí, Tienes que comer media hora antes de que te dé hambre porque, pues, literal. para Me que baje recuerda la mucho a comida. Estefanía Fernández, que Ajá, cuellazo divino. sí, lo puedo usar mucho a mi favor y me encanta. Sí, Entonces, yo creo que yo realmente puedo decir que mi esencia es más elegancia y algo más, sí, elegancia, esa sería la palabra. Entonces, me encanta. Yo creo que la etapa favorita es la de traje de gala. ay, pues entonces estaría muy bien, porque tienes el cuello como para lucirlo en la de gala, de manera que si sales en traje de baño con el cabello rizado, para la otra etapa te sepas hacer un recogértelo y que quede lindo Sí, y sí, ya estamos elegante. viendo qué estrategias, porque también en el tema de traje de baño me gustaría que se vea mi cabello chino. Te digo, quiero realmente que me vean como realmente soy, totalmente transparente. Y me encantaría también que me vieran con mi cabello chino. Entonces, Sí, ahí vamos porque a ver qué podemos hacer.
Así como puede ser que llegues y todo les hagan y todo les maquillen y todo, prepárate para oye, por favor, maquillense ustedes. Ay, o sea, ve preparada para cuando no haya quien lo haga más que tú. Sí, no, ya te digo, ya estamos trabajando con eso, ya estamos mejorando y bueno, en cuestión de que me hago la piel muy pesada, Sí. entonces ya estamos con toda la disposición de trabajar, ¿no? Por acá nos dice Armando Ávila Galindo, felicidades a mi paisana. Gracias, paisano. Paco dice, ¿cuál es la Miss Universo que más te inspira? Ay, no, yo amo a Dayana Mendoza. La amo, de verdad, la amo. Creo que Es tiene un aura. icónica. Sí, o sea, tiene un aura y una pasarela y una confianza. O sea, parece que ella va caminando normal, sin nervios, sin nada. Demuestra mucha seguridad y la verdad es que yo eso le admiro mucho. Yo creo que es mi Miss Universo favorita. Aparte la historia que cuenta Osmel, que era un poquito muy rebelde. No sé, me encanta. Yo creo que es la Miss Universo que más me inspira. Claro, también las mexicanas. Por supuesto, la historia de vida de Andrea Mesa, yo creo que es de admirarse totalmente, que haya pisado también ambas plataformas. Con exitosos resultados. Exacto, es muy, muy motivador para nosotras que, bueno, también estamos pasando por el mismo proceso, tal vez muy diferente, tal vez muy igual, pero es una mujer que me inspira mucho. Muchísimo. Oscar Lauren tiene un parecido a la señorita México, Puerto de Veracruz, 1994, ¿verdad, Puquita? ¡Qué bárbaros! Obsesivos, enfermos, hay que ir al psicólogo. Por ahí dice Armando Ávila Galindo. Ojalá ya tengas un buen diseñador para tu vestido de noche y te veas súper. Claro, ya estamos trabajando también en cuestión de mi vestido de noche. Te digo que es lo que más me emociona. Entonces, yo creo que ya saliendo del casting, yo ya le dije a mi coordinador de que, ¿sabes qué? Vamos a ver quién nos va a diseñar el vestido con el cual me van a coronar. Queremos mucha Así es. piedra y que se vea mi cuello muy largo Muy y largo y mis hombros y estilizado. mis clavículas también me encantan. Entonces, queremos Todo. que se den a notar, sí. Así es, a sacar todas las herramientas poderosas que tenemos. La chica se llama Belén Acevedo, se refieren a la de Baja California. Ah, ok, Ahora, la voy a pásenme buscar. el curve, ahora pásenme el curve de la chica. Tipo de sangre de una vez, Todo tipo de sangre, signo zodiacal y ascendente y por descendente. favor. Ya, ahora sí nos retiramos, mi querida Valeria. Qué bonita plática, qué amplia, larga la tuvimos, pero Ya sobre sé. todo muy linda y cálida. Gracias, te lo agradezco, un privilegio y un honor que me hayas dado la oportunidad de darme a conocer por medio de tu plataforma y estamos a la orden cualquier cosa, de verdad. Igualmente, Gracias al público también que nos está viendo, Dios los lindos. bendiga y de verdad que todo lo que me desean se les multiplique 70 veces 7. Ah, Dios los qué rico. bendiga y estamos en Instagram, cualquier cosa, síganme. ¿Cuál es tu Instagram? Valeria A. Cuevas, ya estoy verificada para que no tengan problema en encontrarme. Valeria A. Cuevas. Así ¿Sí? es, Muy sí. bien, chicos. Pues muchísimas gracias, Valeria. Estamos en contacto. Esto nada más fue el inicio de una muy bonita y muy positiva relación. Gracias, primero Dios sea así, cuídense mucho y Dios los bendiga. Chicos, pues qué tal. Maravillosa esta candidata, maravillosa mexicana que pretende representarnos de la manera más exitosa en la próxima edición del Miss Universe. Nos salimos porque vamos a entrevistar a la chica, a Fernanda de Hidalgo. Así es de que no tardamos, chicos. Por lo pronto les dejo mis corazones. Aquí están. Eso. Aquí están los corazones. Ay, se iban por otro lado. Y les dejo mi mejor energía momentánea. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, no se desconecten. Nos vemos ahorita. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.